Hola compañeros, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos por este medio. Quisiera que platicáramos hoy un poco sobre la comunicación interna y la comunicación que se encuentra dentro de la responsabilidad social corporativa o responsabilidad social empresarial. Vamos a hablar de la comunicación interna. La comunicación interna se centra en el capital humano, en el personal, en la gente, ¿verdad? Es un proceso comunicacional donde se integran todos en la organización, desde los altos mandos, desde los jefes, consejo directivo, consejo editorial o consejo eh, administrativo, el presidente, el gerente general, el director general, los gerentes, todos los mandos directivos, hasta el más bajo de los empleados, ¿verdad? Hasta los conserjes, los oficinistas, secretarias. Es cómo se comunica por dentro la organización. El principal objetivo de la comunicación interna es implicar en el proyecto empresarial a todos los miembros de la organización. Se trata de crear un clima cordial, de confianza, lo que va a conllevar a menos conflictos, menos abstencionismo laboral, menos renuncias, más estabilidad. Y eso, sin duda alguna, beneficia no solo al trabajador, sino que a la organización. En una palabra, que todos y cada uno de los que forman parte de la organización trabajen más a gusto, se sientan implicados y se sientan motivados en el proyecto organizacional, de manera que sus objetivos y los objetivos de la organización se empaten, se interrelacionen, ¿verdad? Tengan ahí un punto de encuentro. Ustedes saben que uno trabaja mejor donde se siente bien, ¿verdad? En última instancia, ese es el objetivo principal, crear un ambiente laboral de estabilidad, agradable, en donde dé gusto trabajar. Alguien que trabaja bien rinde más, sin duda alguna. Es importante además que todos los trabajadores tengan idea de lo que está haciendo el resto de sus compañeros, porque eso da valor, ¿verdad? Da valor al trabajo de los demás y da valor al trabajo propio. Que yo sepa que fulanito está trabajando en tal cosa y que el trabajo de él es esencial para el funcionamiento de la empresa o de la organización, aunque sea un trabajo pequeño, es importante, ¿verdad? Es importante que cuando yo llegue al trabajo encuentre limpio el lugar, que encuentren ordenadas mis cosas, que haya café, que tenga a la mano las cosas. Entonces, cada quien va aportando un poco en la empresa y es importante que cada uno de nosotros esté enterado de lo que hacen los demás, ¿verdad? Entonces, es un proceso de comunicación que no debe entenderse como un proceso en una única dirección, sino que es en ambas vías, ¿verdad? Tiene que ser tanto en la comunicación de ascendente o como la comunicación descendente, ¿verdad? Tiene que incluir a ambas para crear esa comunicación que necesita y mejorar el clima. Por eso que es importantísimo la retroalimentación o el feedback en este tipo de comunicación y que se produzca. ¿Cómo sé yo que el trabajador está contento? ¿Cómo sé yo que el jefe está captando bien, que mi trabajo está bien o mal hecho? Etcétera, ¿verdad? Para eso se necesita entonces la gestión del conocimiento, que a pesar de la importancia, la comunicación interna dentro de las empresas, especialmente aquí en Guatemala, ha sido tal vez la más descuidada y la que más pérdidas genera entonces, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones distintos departamentos de una misma organización desconocen lo que está haciendo uno el otro. A veces el departamento de contabilidad no sabe qué está haciendo el departamento de comunicación social, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces lo ven con desconfianza o lo minimizan, ¿verdad? Entonces hay que generar ese conocimiento que implique a toda la organización. Pero a pesar de ello, cada vez más los directivos de empresas
pequeñas y medianas, que es ahí donde más falta hace, no tanto en las empresas grandes, ellas sí están bien organizadas, pero en las empresas pequeñas y medianas cada vez más hay más conciencia dentro de los directivos de la necesidad de crear un buen canal de comunicación entre los trabajadores, establecer una buena estructura y un proceso documental de información en el que se vaya la empresa caminando, ¿verdad? Un directivo eficaz tratará de compartir la información con sus empleados de acuerdo a las necesidades de cada uno de ellos. Uno de los propósitos de la comunicación interna es optimizar la circulación de la información descendente y ascendente dentro de la organización. Por ello es preciso desarrollar un buen sistema de gestión de la información y la documentación. Tenemos que decir, bueno, el jefe se comunica con su empleado de esta forma, el empleado con sus compañeros de esta forma. ¿Me explico? Hay que garantizar la información en cada uno de los departamentos de la organización. Y esa es tarea del comunicador social, por supuesto. Y tanto que se ha descuidado esta comunicación interna que en la mayoría de empresas, al menos aquí en Guatemala, la comunicación interna la maneja el Departamento de Recursos Humanos y no comunicación social. Muchas veces porque es el Departamento de Recursos Humanos el que posee la base de datos de todos los empleados. Y entonces ellos se encargan de ese tipo de comunicación por recelo para no pasar esa base de datos a comunicación social o porque creen que comunicación social es solo desde la empresa hacia afuera y no adentro de la empresa. Por muchas razones. El asunto es de que no ha estado en manos en la mayoría de las empresas, en manos del Departamento de Comunicación, que es donde debe estar, pues ahí es donde está el expertise. Entonces, esto es tarea de los comunicadores en ir gestionando eso, pues, que lo trasladen, porque el Departamento de Comunicación, el Departamento de Recursos Humanos muchas veces se dedica a enviar tarjetas de feliz cumpleaños o las invitaciones para la fiesta de la compañía o para el almuerzo del Día de las Madres o qué sé yo, ¿verdad? Ellos organizan las fiestas, los eventos, las capacitaciones y las comunican, y cuando eso debería ser tarea de la comunicación social, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes entren, pues peleen por eso, ¿verdad? Es más trabajo, por supuesto, pero es nuestra responsabilidad. Entonces, dentro de la gestión de la información que debe de haber en la comunicación interna, cabe señalar distintos aspectos que hay que llevar a cabo. Primero, determinar las necesidades internas de información. Es decir, ir a cada lado y decir usted, para realizar bien su trabajo, ¿qué información necesita? Ah, pues yo necesito que fulano me pase estos documentos y me pase estos otros. ¿Cómo se los pasa a él? ¿Cómo usted se los solicita? Ah, pues yo los llamo por teléfono o ellos me lo traen aquí. Yo espero que una persona encargada me traiga los documentos y ahí empiezo yo. Es decir, afinar la comunicación entre todos los empleados. ¿Me explico? Entonces eso es cuestión de gestionar esa información. Además hay que desarrollar la base informativa de la empresa y garantizar que sea accesible esa información a nosotros. Es decir, que nos pasen esa base de datos de los empleados. Quiénes son, dónde viven, cuál es su función, dónde están ubicados físicamente, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces ya podremos nosotros tener esa base, ya gestionar y armar nuestro plan de comunicación interna. También tenemos que establecer procedimientos de seguridad para esa información. No cualquiera puede tener acceso a ella. Ojo, es una base de datos importantísima para la empresa. Tiene que ser de uso restringido, ¿verdad? Incluso dentro del mismo departamento de comunicación. No todos los empleados pueden tener uso de ella, sino que digamos que van a ser solo los jefes o el encargado formal de hacer este tipo de cosas. Y también tenemos que formar por último y entrenar a las personas de la empresa en el manejo de la información interna. No podemos dejarlo a quien vive, ¿verdad? A la brava, sino que tenemos que gestionar esa capacitación en el manejo de la comunicación interna.
Una correcta gestión de la comunicación interna y de la gestión de la información va a garantizar la calidad y eficiencia de los productos informativos que generemos en el Departamento de Comunicación, produciendo los beneficios no solo a la organización, sino que también a los empleados mismos, ¿verdad? De esa cuenta, las tareas de comunicación interna van a ser definir las necesidades de comunicación interna y las herramientas necesarias que se van a utilizar. Captar los flujos de información y generar información. Dotar a la empresa de un sistema de información y gestión de conocimiento. Desarrollar las comunicaciones internas, es decir, revistas, boletines, intranet, manual de bienvenidas, etcétera. Proponer iniciativas que estimulen al personal, como capacitaciones, colaborar en las áreas de recursos humanos y de formación, definir indicadores y medir los resultados de acciones, importantísimo, importantísimo medir la eficiencia de nuestro trabajo. Y, por supuesto, reforzar la cultura organizacional.